Hola, buenos días. Una pregunta por María. Susi. Me imagino que esta pregunta se le ha hecho muchas veces en la universidad porque los proyectos de investigación son muy diversos, muy heterogéneos y la evaluación pues, de los beneficios versus los riesgos, por ejemplo, puede ser muy complicada. Yo pienso que en investigación aplicada los beneficios son relativamente fáciles de determinar porque buscamos algo en concreto, etcétera, pero en la ciencia fundamental existen muchos ejemplos donde los beneficios a corto plazo no son tan evidentes y aparecen mucho más tarde. Es complicado hacer esta evaluación, ¿o no? O sea, no. No, la investigación aplicada es imprescindible, la investigación fundamental es imprescindible para hacer investigación aplicada. Si no hay investigación fundamental, es imposible la investigación aplicada. Entonces, la justificación es clara, pero siempre tienes que estar mirando, estoy haciendo esto porque quiero llegar, no lo voy a hacer ahora, pero este es mi objetivo, y eso es lo que se valora. Y luego el riesgo, pues depende de cuál sea el material con el que estás trabajando. No es lo mismo someter a riesgo a personas que someter a riesgo a un grupo determinado que va a trabajar con un patógeno determinado que someter a riesgo a un grupo de animales. Entonces, dependiendo del material con el que se va a trabajar, es diferente la valoración del riesgo-beneficio. Y, perdona, solo para completar, el tema del riesgo también podría llevar una parte difícil de definir. Existen muchas, en la investigación parte de nuestro trabajo también es desarrollar técnicas, nuevas técnicas y ser innovantes y pues el riesgo se evalúa mientras se desarrolla o igual a veces a posteriori. O sea, por ejemplo, ayer hemos hablado de nanomateriales, ¿no? Es un ejemplo donde trabajamos, fabricamos, usamos y la evaluación de riesgo todavía no es de todo clara. O sea, eso que el riesgo entonces se debe de considerar como infinito, como... No. Nosotros a lo que nos referimos cuando hacemos evaluación del riesgo es cuál es el riesgo del trabajo que yo estoy realizando. Lo que yo estoy haciendo en el laboratorio, ¿qué riesgo tiene? Es evaluar ese riesgo. ¿En qué condiciones tengo que trabajar? ¿Hay que poner vacunas? No. ¿Hay tratamiento? No hay. Eso es evaluar el riesgo. Lo que ocurra después, por ejemplo, con la aplicación de esta técnica, sería un paso posterior que habría que evaluar cuando lo vas a hacer. Porque potencialmente no sabes lo que hay detrás de la técnica. O sea, hay que ir paso a paso y hay que evaluar cada proceso que vas a hacer. Buenos días. Quería hacer una pregunta un poco en línea a esta pregunta que se acaba de realizar y también para María Jesús o Susi, ¿no? Sí. El Comité de Ética entiendo que es una pieza que puede jugar un papel fundamental en prevención de riesgos laborales. Y me explico, igual hablando más de animalarios y no de aborígenes, porque es más, igual metemos menos la pata, como comentabas, no te van a dejar un animal, un ratón, que además son carísimos, sin haber pasado por el Comité de Ética. Pero mi experiencia al menos es que realmente no se evalúan los riesgos laborales. O sea, me ha sorprendido lo que has comentado. Me ha tocado alguna vez un laboratorio de nivel 3, un animalario, y el investigador está obsesionado con su tesis, con sus objetivos concretos, ha pasado por el Comité de Ética, se han preocupado de los ratones, de que los maten sin dolor, de que no sufran, etcétera, pero nos encontramos una bombona de oxígeno, un trapo lleno de grasa, un flexo de los antiguos para calentar al ratón. Es decir, que al final las medidas de seguridad pueden ser más básicas, más sencillas. ¿Por qué digo todo esto? La pregunta sería, ¿incluís en el Comité de Ética al servicio de prevención y en la documentación final que has puesto, no sería deseable incluir la evaluación de riesgos laborales, tal como ha comentado la anterior persona, de ese proyecto de investigación? O sea, que case con la reglamentación en prevención de riesgos laborales, que tengamos evaluado el proyecto, pero por parte del servicio de prevención o
el que fuera desde el propio comité de ética. Tienes toda la razón del mundo. No hay una evaluación de riesgo laboral del proyecto, hay una evaluación generalmente del departamento en general. Lo que pasa es que un departamento hace muchas cosas. Lo que decías del animalario, no es cierto que no te dan un animal si no tienes el informe del comité de ética, es que la normativa obliga a que te autorice el órgano competente. El órgano competente es la Diputación y solo la Diputación va a dar autorización para que tú utilices un solo animal si tiene un informe del comité de ética y además después un informe del comité habilitado para evaluar proyectos con animales. O sea, es todavía mucho más complejo, es que la experimentación animal está súper bien. Sí, no, he querido simplificar. Sí, por eso te digo, nosotros tenemos comité de ética en experimentación animal, comité de ética en experimentación con agentes biológicos y transgénicos y comité de ética en experimentación con seres humanos. Los tres están juntos, yo soy la técnico y estoy en los tres. O sea que si yo voy a trabajar con animales también hay una evaluación del riesgo por parte del comité que le corresponde. Sí, pero yo me refiero al animal becario, al animal trabajador, no tanto al ratón. Pero de eso se encarga el servicio de prevención. Sí te quería decir que hay un miembro del servicio de prevención que está en el comité. Hay un miembro del servicio de prevención que está en el comité. Esa era la pregunta, ¿tenéis integrado por sistema? Sí. ¿Y entonces, la documentación, por qué no integráis ya la evaluación de riesgos laborales? Porque la tienen todos, es que en la universidad está colgada en PDF y la tienen todos. No, del proyecto concreto que tiene entre manos. No hay. Sería deseable que hubiera, claro. Porque son potenciales armas de destrucción masiva, las tesis doctorales, los proyectos de investigación. Nos podemos encontrar, que creo que es lo que se estaba planteando en la pregunta anterior. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero no, el servicio de prevención debe estar petado y no da para más. Hola, buenos días. También iba para María Jesús Marcos. Soy Amaia Ortiz de Neiker Tecnalia. Me gustaría saber en qué situación está ahora la posibilidad de trabajar en I+D, en investigación con plantas transgénicas, si hay alguna normativa vigente distinta a la europea que es la directiva. Yo no conozco nada. Se dieron unos movimientos hace aproximadamente 5 años, creo que está paralizado. Tampoco se sabe si hay ningún comité ad hoc para eso, nada. Bueno, nosotros evaluaríamos también. Lo que pasa que en la universidad o lo hacen de tapadillo y no nos lo han dicho, o no se hace trabajo con plantas transgénicas. No estoy de acuerdo que nadie sabe dónde está para no trabajar, pues sí, ni para no plantar ni cultivar, eso mismo. Pero no hay una normativa concreta. No hay nada, que yo sepa, no hay nada. Vamos, lo que había y no hay más. Lo que hay es un miedo atroz a todo lo transgénico, es un miedo tremendo a que si lo como me enveneno, y por ejemplo, pues una naranja transgénica pues puede tener un gen que desactiva las pepitas y la naranja no tiene pepitas, y eso es todo. ¿Efecto secundario que podría tener? ¿El comité de ética de la universidad evalúa los trabajos con plantas transgénicas? No se trabaja no se trabaja, ojo, se puede trabajar, pero no nos lo han dicho, ni tampoco al servicio de prevención, que también ocurre, el ser humano va de sí, eso, lo voy a hacer a pelo, porque soy un valiente, eso también ocurre, lo que no te puedo decir, por ejemplo, trabajar con ratones es muy fácil porque huelen, y si alguien tiene un ratón en su laboratorio, canta. Pero trabajar con plantas transgénicas no las distingues. Si tú vas al laboratorio de fisiología vegetal hay un mogollón de plantas cubiertas y bueno, ¿quién te dice que son transgénicas o no? Pues podrían ser, pero vamos, no hay notificación. Gracias. Yo llevo 7 años, ya desde el año 2007 llevamos evaluando investigación en la universidad y no hemos tenemos ya más de 1.500 solicitudes y no ha habido ninguna solicitud de trabajo con plantas transgénicas. Tiene una pregunta para... ¿Eres Aitor? Sí. Vale. Respecto a lo que hablábamos de las enfermedades que os llega a vosotros, lo que ha comentado también tu compañera, ¿no? De lo que pasó en la empresa esta con la legionela. Por ejemplo, una comunidad escolar, ¿no? O que los niños pueden ser portadores o en un momento dado de un montón de enfermedades, ¿no? Como este año, por ejemplo, debe haber un brote de varicela, ¿no? A cuenta de la no vacunación, y la varicela pues bueno, está considerada, ¿no?, dentro de las enfermedades de declaración obligatoria, un agente de riesgo, lo tiene el niño
va a salud pública, ¿no? O llegará la información a salud pública. Y yo conozco un caso que ha ocurrido lo mismo con un brote de salmonela. Entonces, mi pregunta es, comunidad escolar, profesores, BDLs, gente de mantenimiento, monitoraje de comedor, etcétera, etcétera, ¿llegaríais vosotros a la investigación si ocurriera algún contagio, entiendo, pero nunca previo a que se pudiera contagiar una de estas personas? Es decir, si el brote se queda solo en los niños, ¿no se llegaría a investigar a ver de dónde viene? No sé si me... Vamos a ver, esto en principio, yo lo que he puesto han sido, pues, o lo que hemos puesto entre Idoia son ejemplos de trabajos que nosotros hemos podido tener, pues bueno, pues más de cerca, pero desde Osalan, ¿no? Es decir, pues trabajos que se han podido hacer con la Legionela, por ejemplo, pues se trabaja porque hay un tipo de investigación que está pautado, que se ha llevado por nuestra parte, etcétera, ¿no? Pero cuando ya se trata de una cuestión de este estilo, a quien le corresponde hacer va a ser al servicio de prevención que tiene ese colegio. Es decir, si es un colegio público, será el servicio de prevención del Departamento de Educación el que en principio tendrá que tener en cuenta todas estas cuestiones, y esto lo tiene que tener ya en cuenta de antemano. Y si es un colegio privado, pues bueno, pues tendrá su servicio de prevención. Entonces, todo este tipo de cuestiones que son posibles, es lo que en principio, siguiendo el decreto de agentes biológicos, deberá de tener en cuenta. Es decir, aquello que es posible, lo que no es posible, dentro de lo posible, lo que es lo probable y con qué probabilidad. Tendrá que tener todo esto previsto de alguna manera, y luego, en el momento en que una cuestión de estas ocurra, tendrá que poner en marcha las medidas preventivas. Es decir, el esquema va a ser siempre el mismo. Una cuestión está en que nosotros, como Osalan, ahí no vamos a entrar, no es nuestro papel hacer ese tipo de... ¿En una industria así? ¿Perdón? ¿Por qué en una industria así? En una industria tampoco Osalan va a hacer... ¿O el caso de que ha comentado tu compañera de la Legionela? Bueno, este fue un caso de un brote. Yo no sé aquí en este caso cómo responderte claramente a esta pregunta, pero bueno, yo creo que Félix te puede responder mejor, porque él es el responsable del área de epidemiología y te puede responder mejor que yo. Sí, yo creo que si he entendido bien la pregunta, sí, se está refiriendo a en un escenario escolar. Claro. Eso es una competencia de salud pública dentro del Departamento de Salud, y por lo tanto interviene la administración sanitaria desde las competencias de salud pública, al ser un potencial riesgo de salud pública. Otra cosa es que estemos hablando de riesgos para la población que trabaja en ese escenario. Entonces aquí es donde entra toda la normativa y competencias de Osalan. ¿Podríais intervenir en una posible investigación? No solemos intervenir en ningún caso de investigación que no afecte a personal laboral, a trabajadores. Eso es una competencia que lo suele desarrollar normalmente la Dirección de Salud Pública a través de las subdirecciones territoriales y del personal de las unidades de vigilancia epidemiológica. Como habéis visto en el caso concreto de la fiebre Q, el receptor inicial de la alerta son las mismas unidades de vigilancia epidemiológica, porque son las que están conectadas normalmente a los órganos sanitarios que señalan, aquí hay una infección, aquí hay un caso, aquí aparece esto, es decir, apareció desde el servicio de urgencias de un hospital. Y en el caso de que se sospeche de que puede haber un potencial riesgo, exposición laboral, es cuando entonces se conecta con Osalan. Ese ha sido el mecanismo. O sea, en el caso que te estoy comentando yo, ¿no? Un brote de varicela y en los colegios, pero un brote de salmonela en un colegio, en el principio los afectados son los niños que están continuamente en contacto con profesores, que es personal laboral, con ellos. Intervendríais solamente en el caso de que hubiera una afección a un trabajador, no como medida preventiva para ver dónde puede venir este tema y ponerle la solución antes de que llegue esa afección. No, porque no es hay digamos el riesgo potencial estaría o bien en el circuito de los alimentos o en cualquier otra de las cuestiones que no son competencias de Osalan. Evidentemente estaría dentro del ámbito de la salud pública. No me comentaba, claro, evidentemente en el caso de que eso pueda suponer un riesgo
para los trabajadores o trabajadoras que hay en ese centro, evidentemente quien debe intervenir en primer nivel es el servicio de prevención, no es Osalan. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Que normalmente estas situaciones, estos escenarios en los que hay una emergencia de casos que afecta a, en este caso estamos hablando a trabajadores o a trabajadoras, y que en principio no sabes de dónde puede proceder el origen o lo que sea, que es lo que define un brote, un clúster o un agregado, normalmente siempre hay una llamada y una intervención también de las administraciones sanitarias. Pero nosotros, cuando intervenimos en esos casos, intervenimos con el servicio de prevención, activamos a los servicios de prevención porque son los que tienen la responsabilidad. Y evidentemente podría darse casos perfectamente en el que el servicio de prevención fuese el que interviene e incluso lo resuelve, lo estudia y lo resuelve, sin tener necesidad de activar a recursos de la administración. Pueden darse las dos situaciones. ¿La administración la ha aplicado? Tiene su servicio de prevención, ¿eh? Sí, sí, tiene. De hecho, además, la investigación, realmente, si te has fijado, aparecían, fíjate, la cantidad de actores que aparecían en esa investigación. Entonces, Osalan tenía una parte en todo esto, pero que es más una parte de activar, de cohesionar y de llevar a cabo ciertas labores, pero realmente quien ha hecho la investigación es la empresa. A través de su servicio de prevención y con los medios que ha podido los medios que ha puesto en marcha. La labor de Osalan ha sido más la de poner en marcha toda una serie de mecanismos para que eso se haga, pero Osalan no ha hecho esa investigación. Ahí había muchísimos actores y de eso se ha llegado. Luego, posteriormente, de todo esto se ha sacado todas las conclusiones epidemiológicas, etcétera, etcétera, que son las que luego te dan lugar a que pueda haber luego un conocimiento de qué es lo que ha podido pasar, etcétera, y desde aquí se divulgará, se pondrá en marcha a otros agentes, etcétera, etcétera. Sí, quería hacer una pregunta para José Calparsoro. Bien, tal y como ha comentado anteriormente, con la famosa crisis del ébola ha habido una efervescencia de protocolos, procedimientos. Bien, a mí mi pregunta va dirigida concretamente al tema de mantenimiento. Podemos tener una instalación inicialmente bien, pero claro, hay que mantenerla a medio y largo plazo. Entonces, la pregunta es si dentro de todos esos protocolos, procedimientos que creo que han aparecido en pantalla, habéis contemplado el mantenimiento. Y también te quería preguntar, cuando ha salido una imagen de una habitación, en este caso de presión, ¿no?, a presión negativa, supongo que no es tema de ébola, sino ya preveyendo a futuro para otro tipo de afecciones. Comentabas, no he entendido bien, la aspiración o impulsión está en el sitio correcto en el suelo. ¿En base a qué? ¿En base a qué norma? ¿Y a qué distancia me ha sorprendido un poco esa afirmación? ¿En base a qué distancia de la cama del paciente? En primer lugar, con respecto al tema de mantenimiento, sí se ha tenido en cuenta. Mantenimiento del hospital ya tiene normalmente una serie de pautas y normas. ¿Pero tenéis procedimiento concreto? Sí, tienen pautas, normas, procedimiento. No, pero digo procedimiento específico respecto al ébola, igual que... Sí, es decir, dentro del protocolo de abordaje del problema del ébola había un apartado concreto. Hay un apartado concreto para trabajadores de mantenimiento. No me refiero a eso. Me refiero al mantenimiento de las instalaciones. Caducidad de juntas, de goma, y reposición en el tema concreto del ébola o de enfermedades del mismo tipo, reposición de filtros, etcétera. O sea, mantenimiento de las instalaciones para que si hoy están bien, mañana continúen estando bien. Sí, a ver, lo que nosotros hemos elaborado es una serie de normas de protección de los trabajadores dentro de ese protocolo. Y en ese sentido lo hemos centralizado en las normas que tienen que seguir los trabajadores de distintas áreas para protegerse frente a una eventual infección por virus ébola. Es que creo que no me estás entendiendo. Me refiero a las cadencias de mantenimiento de las instalaciones del hospital, no de los trabajadores que realizan el mantenimiento. Sí, de eso directamente no nos encargamos nosotros. Hay un servicio de obras e infraestructuras que evidentemente en cada
obra que se plantea, se programa un mantenimiento preventivo y un mantenimiento correctivo. Entonces, todo eso, evidentemente, cada obra que se pone en marcha en el hospital se incluye dentro de ese programa de mantenimiento. Eso está informatizado, además, y tiene su procedimiento de funcionamiento. Entonces, yo ahora no te puedo decir con exactitud, la obra todavía no está ni siquiera acabada, pero eso ocurre en todas las obras que se inician y se realizan en el hospital. El problema que tenemos es la ausencia de normativa y legislación específica en control de riesgo biológico respecto a las cadencias de mantenimiento. Por poner un ejemplo, reposición de un filtro EPA cada 2 años o cada año, como se ha comentado desde Neiker, creo que era, ¿no?, el animalario. Lo realizáis, reposición de filtro EPA, anualmente. Otros dicen bianual. Es decir, no hay protocolos fiables desde el punto de vista normativo legal en cuanto a las cadencias de mantenimiento en contención biológica, en riesgo biológico. ¿Habéis contemplado, estáis trabajando en esa línea? Yo no creo que no haya protocolos fiables, es decir, filtros EPA se utilizan en muchas instalaciones de los centros sanitarios y desde luego que no haya protocolos fiables, yo no lo comparto. Otra cosa es que ¿cada cuánto cambiáis el filtro EPA? Como en muchas cuestiones se plantean pues distintas situaciones en distintos centros. No todos los protocolos son exactamente iguales. Yo he comentado las fuentes un poco de los protocolos que hemos manejado y utilizado para determinadas cuestiones y vamos a decir que hay pequeñas y hay grandes diferencias a veces. Con respecto al tema de los filtros, ya existen filtros, ya existían en las habitaciones previas a la obra, sigue habiendo habitaciones de esas dentro de la unidad de enfermedades infecciosas. Y esta nueva instalación pues tiene también sus instalaciones, evidentemente, de filtros EPA. Entonces, eso también está incluido dentro del mantenimiento preventivo y la programación de sustitución de filtros EPA. Yo ahora con exactitud no te puedo decir la periodicidad, pero desde luego que eso está programado y está establecido. Lo que sí es decirte un poco qué tipo de protección tienen que llevar los trabajadores para esa sustitución y cómo se tiene que realizar. Entonces, eso es un poco la cuestión. En nuestro caso, por añadir algo, hacemos una validación anual de las instalaciones, incluidas las cabinas, y uno de los parámetros que se mide es si ha habido pérdida de carga en el filtro. Entonces, si hay pérdidas de carga, evidentemente se sustituye. En realidad, en referencia a lo que se está comentando aquí, no sé si oye bien, existe un documento publicado hace unos cuantos años por el Departamento de Sanidad sobre minimización de riesgos biológicos en instalaciones sanitarias y habla expresamente de las condiciones de presión negativa positiva que tienen que tener bien las instalaciones de este tipo, las habitaciones, dónde tienen que estar situados las aspiraciones, qué diferencias de carga puede haber, cada cuánto tiempo se tiene que mirar, cuánto tiempo tiene que cambiarse los filtros en caso de una situación de riesgo biológico del tipo 4 en estas habitaciones de aislamiento, etcétera. Está publicado y concretamente Osakidetza, el Servicio de Sanidad tiene un documento de esas características y hace igual 10 años publicado, que seguramente habrá que, con las nuevas tecnologías, habrá actualizado, pero existe ya ese documento. Sí, existen normas emitidas por los CDC, por la OMS y por otros organismos. Sí, buenos días. Esta pregunta es para Arcaich, ¿no? ¿Arcaich? Bien, sí. Es sobre el tema de los riesgos para los trabajadores expatriados, ¿no? Una pregunta, ¿tenemos evidencias que demuestren de una manera fehaciente que hay una mayor prevalencia de patologías psicológicas en aquellos trabajadores expatriados? Es evidente, es una cosa
sabemos que realmente esto sucede, porque me ha parecido como muy contundente en la diapositiva y no sabía si era así de contundente con datos estadísticos o estudios. Quizás no aquí todavía porque somos un poco jóvenes en los procesos de expatriación, pero por ejemplo en Inglaterra, que comentábamos que había mucha gente expatriada, ¿es contundente eso? Bueno, o sea, yo tampoco es que sea, o sea, el tema psicológico no es que lo conozca mucho, pero sí que es verdad que las fuentes donde he estado mirando yo sí que recalcan que las patologías psicológicas son muy frecuentes, pero no comparan con la población general, sino que dicen, se limitan a describir la proporción y el porcentaje de esas patologías en ese grupo concreto, pero no lo comparan con población general. Yo creo que la población general, si se mirara también esa patología, yo creo que también nos asustaríamos de los resultados. Pero no hay, o yo no, al menos no sé responderte. Vale. Muchas gracias. Bien, ¿alguna cuestión más?